Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Luis Cardenal, presidente de ANEP, porque siento yo que la empresa privada debe pronunciarse en esta campaña política. Una de las críticas que yo le he hecho a la campaña en general es que es demasiado superficial. Y yo creo que con Luis es una persona con quien se puede profundizar y tiene una visión clara de lo que debería de ser El Salvador. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Alfredo, un gusto estar aquí. Luis, a mí una de las cosas, y quisiera empezar con este tema, es el tema de las garantías ciudadanas y después podemos hablar del desempeño económico. Primero me gustaría comenzar con el tema de la CICIG en Guatemala, porque ese acoso judicial derivado de una tendencia política y de intereses políticas, pero peor aún de agendas internacionales que nos quieren imponer. Y eso definitivamente está dejando rasgos aquí en El Salvador. Aquí tenemos la tendencia a no tener ideas originales, sino que a tratar de copiar lo que pareciera o nos gusta de otros lados. Muchas veces sin ni siquiera entender con claridad qué es lo que significan y qué es lo que queremos copiar. La CICIG llegaba porque llega a Guatemala haciendo historia, hace ya más de 15 años, porque la institucionalidad guatemalteca no tenía ninguna credibilidad ni ninguna fuerza. Y llegaba supuestamente para rescatar la institucionalidad y darle fuerza para que tuvieran la autonomía suficiente de perseguir el crimen. ¿Qué pasó? Se fueron quedando. Durante años la CICIG no hizo mayor cosa, porque tenían que estar los astros alineados para poderlo hacer. Que el presidente y el poder político quisiera, que el fiscal que estuviera en turno quisiera y que el fiscal que mandaba en las Naciones Unidas también estuviera en línea del proyecto que se quería dar. Ya al final, cuando casi la iban a sacar, porque no había hecho mucho, recuerdo que el único incidente en que se conoció la CICIG y fue controversial fue cuando mataron a los diputados salvadoreños en Guatemala y que nunca se llegó a nada, ¿verdad? Se investigó un poco, se llegó a una situación difícil, comprometedora, y de ahí se acabó la investigación. Ya cuando iban a expulsar a la CICIG, resulta que dan en una veta de oro y dan con aquella... con la línea. Con la línea. Entonces, ahí la CICIG sube en prestigio y en fama y en reconocimiento, y todo el mundo la aplaude y dice: la CICIG es la solución. Pero al ir viendo cómo se va desarrollando la CICIG en Guatemala, nos damos cuenta que, tal como tú señalas, es una institución que nunca fortaleció las instituciones nacionales, que llegó a vulnerar la soberanía. Y a quererla sustituir. Y a decirle a las instancias nacionales qué es lo que tenían que hacer. Y cuando no les gustaba lo que la CICIG decía, inclusive atemorizaban jueces, personas del sistema judicial, funcionarios públicos, diputados y hasta el mismo presidente. Y empresarios. Ya no digamos empresarios, pero eso lo dejo de último, digamos. Y las acusaciones que se hacen y los juicios que se han seguido han sido juicios, digamos, bastante cosméticos, de que a quién le dieron dinero en la campaña presidencial. Eso, si bien puede ser importante, no es lo más importante a perseguir. El narcotráfico, los mayores índices o niveles de corrupción y de lavado de dinero, lo que se rumoraba del antiguo candidato presidencial Valdizón, que se decía que era la cabecilla de una red importante. ¿Y dónde está el juicio de Valdizón? Bueno, ¿y a dónde dejas a la ex primera dama? Que nadie la ha tocado, ni a sus estructuras. Así es, y que fue candidata. Entonces uno ve una tendencia marcada de un solo lado y ve que la eficiencia no es la gran cosa tampoco. Aquí
nuestro fiscal anterior y la fiscalía, sin tanto alboroto, ya condenaron a un expresidente, ya tienen a otro expresidente exiliado, han llevado bandas criminales de mareros y de narcos, en las cuales recuerdo, por ejemplo, el Jaque, la otra donde agarraron 800 personas, vehículos, carros, líneas de buses, etc. Y todo eso como se nos olvida. Entonces yo soy de la opinión que en lugar de estar buscando que nos venga un Dios extranjero a resolver nuestros problemas, que fortalezcamos nuestras instituciones, que le demos recursos a la Fiscalía, que la reforcemos, que le exijamos, que elijamos a personas idóneas y que no nos conformemos con los que muchas veces los políticos por sus propios intereses quieran poner en el puesto para que lleguen a servirle a ellos y no servirle al pueblo. Ahora, esto me trae a otro tema, que es la elección del nuevo fiscal. Yo le tengo aprecio a Raúl Melara, sé la calidad de persona que es, ha sido funcionario de ANEP, lo cual para mí es un mérito, no es un motivo para criticarlo. Hay personas con quien yo he estado en desacuerdo que han sometido recursos de inconstitucionalidad por la vinculación de Raúl Melara con Arena. Yo en ese sentido creo que no podés estigmatizar a una persona por su pasado político partidario, siempre y cuando no pertenezca a las estructuras de los partidos. También he sido contrario a la politización de las instituciones, mejor dicho, partidización de las instituciones, empezando por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, mencionamos a los empresarios en Guatemala. Yo, si bien es cierto, estoy en contra de la impunidad, pero también estoy en contra de la persecución. Correcto. Y ese es el otro lado del péndulo en que se puede caer. Sí, porque cuando las instituciones ya sirven un propósito político, ideológico o mezquino de cualquier naturaleza, o puede ser económico, entonces ya dejan de tener razón de ser. Ya las instituciones están al servicio de una causa y no al servicio de una causa mezquina, y no al servicio de la causa que debería de tener, que es la de prestar un servicio a la sociedad y a la población. En Guatemala eso se ha dado, o sea, se persiguen a los empresarios porque quieren destruir lo que allá se considera la élite del poder. Porque una vez se rompan las élites del poder, se considera de que es más fácil tomarse el poder. Y eso pareciera ser que es lo que está detrás de los planes de la CICIG, que dicen, por cierto, Alfredo, de que los funcionarios que fueron sacados de allá vinieron aquí a El Salvador, que estuvieron hospedados en un hotel capitalino durante varios días. ¿Qué vinieron a hacer? No sé si fue a reagruparse o a hablar con el gobierno, no se sabe. Pero sí es correcto el hecho de decir de que las instancias y las instituciones no pueden estar al servicio de algo que no sea el bien común y el bien de la sociedad. Ahora, en el caso del fiscal general recién electo, la sentencia de la sala habla de que no puedas tener vinculación directa con un partido político. Estructural. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de fondo no es negarle los derechos políticos y ciudadanos a las personas, sino de que las instituciones no sean utilizadas al servicio de los partidos políticos que las ponen. Entonces, mucho tiene que ver con la integridad de la persona, con la trayectoria, con la dignidad, con la honorabilidad, la capacidad de la persona. Porque lo que hemos visto anteriormente como norma es que las personas, si son electas por un partido político, ya no se deben a la población, se deben al partido que los eligió. Y entonces, a la hora que hay un caso delicado, el partido llama por teléfono al funcionario y le dice, mira, esto arreglalo de tal manera. No como manda la justicia y la razón, sino que como le interesa al partido o al funcionario.
Y eso no puede ser así. Ahora, el caso de Raúl Melara ha sido una elección casi por unanimidad. Así es. O sea que eso debiera de llamar la atención para aquellos que adversan. Y nosotros lo primero que hicimos, además de felicitarlo y desearle suerte, fue pedirle independencia, pedirle que actuara conforme derecho, pedirle que estuviera a la altura del reto de la sociedad y de la historia, que pide que sea un fiscal que continúe lo bueno que hizo el fiscal anterior, que corrija algunas cosas que no estén bien y que le devuelva la confianza a los ciudadanos y a los salvadoreños de que aquí la justicia es la que va a prevalecer y que nadie va a estar por encima de la justicia. Y que la justicia, como sale en su símbolo de una mujer ciega con una balanza, así va a operar. O sea que a todos nos va a tratar por igual independientemente de nuestra posición económica, ideológica, política o lo que sea. Y eso es lo que esperaríamos nosotros del nuevo fiscal. Ahora, no es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Que tampoco le estoy echando la culpa al fiscal saliente, pero que existe una persecución tributaria a donde no se respeta el debido proceso y ni mucho menos las instancias. Es grave. Es grave. Y esto, muchas veces cuando uno sale hablando acerca de esto, creen que uno tiene algún interés oculto y que uno está defendiendo intereses y todo eso. Y lo que estamos defendiendo es el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que sucede? Esto se lo comentamos al fiscal saliente. Y el fiscal saliente nos decía, miren, como fiscalía, cuando Hacienda nos pasa Así a nosotros ellos tienen la obligación. Nosotros tenemos la obligación de Así es. Entonces, no, por eso te digo que yo no le estoy echando la culpa al fiscal saliente. No, pero para que veamos que es un problema de todo el sistema. Cuando tú tenés poder y el poder lo ocupas no para lo que se debe, sino para lo que te interesa, entonces lo que sucede son abusos como los que estás mencionando. Porque si toda la línea, o sea, desde que llegue el auditor... Que, por cierto, no es la línea de Guatemala. No. Pero desde que llegue el auditor de Hacienda, primero, ¿por qué llega? ¿Diste alguna señal roja en el sistema o te lo mandaron? Y una vez que llega, aunque tú hagas las cosas o creas que las has hecho súper bien, no se puede ir de ahí si no se lleva algo. Porque entonces dice él que ya los jefes le dicen que lo pistearon. Entonces ya hay desconfianza dentro del mismo sistema con su misma gente. Pero después, cuando llega ya el supervisor, el jefe, el director de contribuciones, no estoy acusando a nadie, pero ahí se van tomando decisiones y se van dando líneas de qué hacer con estas cosas. Y en el pasado lo que hemos visto ha sido que a los contribuyentes han utilizado información que es confidencial para presionarlos o para arruinarlos o para dañarles su reputación o su imagen. Y eso tampoco es correcto. Porque si alguien es culpable, ya se pasaron todos los procesos y ya digamos en todos los tribunales se determinó que esa persona debe, pues procedan. Pero mientras una persona no haya sido declarada culpable, no tiene que ser tratada como un delincuente o un criminal ante la opinión pública. En el próximo segmento, Luis, quiero que hablemos de la campaña electoral y lo que yo considero es la superficialidad con que se está tomando este caso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, el domingo pasado fue el famoso debate presidencial que honestamente el único que creo medio profundizó y se definió fue el candidato de Vamos, especialmente en lo que es política exterior. Pero a mí sí me molesta y me
me da cierta inseguridad la superficialidad con que se trata. O sea, no quieren abordar las soluciones estructurales. Y uno de ellos es el caso fiscal. O sea, a lo que yo le he venido a llamar el monstruo. Porque la política fiscal, por lo menos de los últimos 3 gobiernos, ha sido alimentar al monstruo, aunque ese proceso se lleven de encuentro el crecimiento económico del país. Sí, yo fíjate que comparto la frustración de sentir que las campañas electorales son de poca profundidad, de mucha superficialidad, y que en algunos casos, como está sucediendo en las redes sociales en esta campaña, nos dedicamos al chambre, a los rumores, a los insultos y a una gran cantidad de cosas que no llevan a nada bueno a una sociedad. Pero creo, y me perdonan los estimados televidentes, que en gran parte es culpa de nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos no exigimos a los políticos, no nos gusta informarnos, no nos gusta leer, no nos gusta profundizar en los problemas. Nos estamos acostumbrando, no sé si por culpa nuestra o por culpa de nuestros líderes políticos. O del sistema. O del sistema, a esperar soluciones mágicas, a que nos digan, sí, esto se lo vamos a resolver y le vamos a dar todo lo que usted quiere. Y de ahora en adelante usted no va a tener problema. El clientelismo político. Y el populismo, que es ahora el turbo. Que es la expresión máxima del clientelismo. Sí. Es que entonces, eso es lo que... Y los políticos ven que si eso funciona, eso es lo que más van a seguir haciendo, ¿verdad? Pero eso digo que primero deberíamos de ser nosotros, leer, profundizar, exigir, porque si no tenemos una población poco educada, poco exigente, poco analítica, entonces las campañas políticas no se van a preocupar en llegarle a la gente, porque dicen con poquito tienen y lo poquito que le demos va a ser suficiente. Dicho lo anterior, sí creo yo que el liderazgo político debería de asumir esa responsabilidad de ir guiando a la población hacia un mejor destino, una mejor campaña a través de hacer propuestas más serias. Lo que hemos escuchado, independientemente de donde tengamos nuestras simpatías, han sido vuelos de águila, de decir, yo la seguridad la voy a resolver. ¿Y cómo la van a resolver? Porque voy a ocupar prevención, voy a ocupar la represión, voy a ocupar la reinserción y voy a generar empleo. Y ya con eso, sabe, esa persona sabe. El cómo. Y entonces decimos, ¿y qué significa para vos la prevención? A lo más que llegan a decir que van a poner unas canchas de fútbol. Pero cuando uno las cuestiona y le dice, ok, ¿y cómo vas a hacer prevención con unas canchas de fútbol cuando hagas unas canchas de fútbol en una zona tomada por la pandilla y la pandilla se toma la cancha y no deja entrar a jugar a los jóvenes si no piden permiso o si no están con ellos? Entonces, ¿en qué quedamos? O dicen, vamos a nosotros crear polos de desarrollo en todos estos lugares. ¿Y por qué no los han creado? Pues, si no han gobernado 10 años. 15. O 15. ¿Por qué no los han creado? ¿Por qué no los han hecho? Bueno, ¿y qué se necesita para crear polos de desarrollo? Carreteras, infraestructura, agua, escuelas, hospitales, seguridad, etcétera. Entonces, eso requiere una inversión. ¿El recurso de dónde se va a sacar? No lo dicen. Unos dicen, es que vamos a quitar la evasión y vamos a recuperar 1.800 millones aquí, pero realmente seriedad y profundidad en los planes, con todo el respeto que se me merecen, no se ve. Y entonces la gente o se conforma con la superficialidad o se frustra con la superficialidad. Y entonces decimos, bueno, qué triste que en El Salvador no votemos todas las elecciones por el mejor, sino que tengamos que votar por el menos peor, por el que nos da menos miedo,
de qué es lo que va a pasar con el país si resulta electo. Y es triste porque eso es convertirse en un país conformista. Repito, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Porque no es culpa de una sola persona o de un solo candidato. Es culpa, como tú decís, de un sistema que necesita ser remozado, que necesita ser cambiado, que necesita ser rejuvenecido. Digo yo, ¿por qué? Porque si seguimos así, vamos a seguir en la mediocridad por sécula seculorum y ya la gente no aguanta. Ahora, yo tengo años y tú me has escuchado, Luis, de decir que ya no creo en el sistema. Y no me estoy refiriendo a la democracia, me estoy refiriendo a la partidocracia. Ahora, los miembros del sistema están jugando con fuego, porque no solo está la falta de credibilidad que tú estás hablando, también están las acusaciones contra el Tribunal Supremo Electoral, que yo te digo, yo he sido enemigo de la partidización del Tribunal Supremo Electoral, pero sí creo que en este caso están obrando bastante bien. Que falta reformarlo para salir de la partidocracia es otra cosa, pero estar acusando de fraude anticipadamente es estar jugando con fuego. Sí, porque la poca credibilidad que se pueda ir construyendo con gran sacrificio y esfuerzo en este sistema, que si bien es imperfecto, ahí he ido avanzando poquito a poco, se puede derrumbar, y se puede derrumbar de una manera violenta si se continúan azuzando esas llamas. Bueno, ya tenemos el ejemplo de Honduras, ¿verdad? Claro, claro. Y tenemos ejemplos en un montón de países en Latinoamérica. Entonces, la democracia de El Salvador nos ha costado sangre, nos ha costado dolor, el sufrimiento, lágrimas, desintegración familiar, pobreza, nos ha costado mucho. Y sería triste que por una irresponsabilidad viniéramos a retroceder y a perder lo poco o mucho que hemos avanzado. Entonces, sí creo yo que hay que hacer un llamado a la cordura y a la responsabilidad a quienes andan haciendo esos llamados a que tengan cuidado, porque al final del día todos vamos a perder y da la impresión de que es, bueno, o gano yo o que se hunde el mundo, ¿verdad? Que se hunde el barco. Si no gano yo, que arda Roma. Y eso no puede ser, pues. Si entonces no tenemos ningún concepto de democracia, ni para qué nos hemos metido a tratar de ser funcionarios públicos si lo que importa es mi bienestar y no el de la gente. El servidor público tiene que estar dispuesto hasta el último sacrificio por ese servicio al que dice querer aspirar. Y las palabras de aquel rey francés que decía après moi le déluge, decía después de mí el diluvio. O sea, ya tenemos el caso de Honduras. Es más, si hay hasta rumores que ya esa izquierda de Honduras se está preparando y organizando para venir a azuzar el pleito aquí en El Salvador. Ahí hay que seguirle la pita a las caravanas y todo eso. Y hay que ver el hilo o el conductor con Venezuela. La ventaja que siento yo es que lo de Venezuela ahorita está en crisis y Maduro y su régimen va a luchar como gato panza arriba y toda su atención va a estar concentrada en salvarse él y no va a tener tanto tiempo de estar pensando en cómo arruinar otras democracias. El único peligro que veo yo es que si parte de la estrategia de salvarse él sea el generar desórdenes en la periferia. O sea, si para salvarse él y que no toda la atención internacional esté concentrada en Venezuela, él le echa gasolina a Nicaragua, le echa algo a Honduras y Dios no lo permita, quiera hacer algo en El Salvador y con eso dispersar la atención que pudiera tener concentrada en Venezuela, eso sí sería preocupante y hay que ponerle atención. No, yo creo que yo soy fiel creyente
en las palabras de gente histórica, y una de las palabras es: si quieres paz, prepárate para la guerra. Creo que mal haríamos, sabiendo todo lo que tú estás describiendo, quedarnos con los brazos cruzados. Y aquí apelo no a un partido político en específico, le apelo al sistema y a la ciudadanía a no prestarnos a esto. Definitivamente las grandes cosas que nos da la tecnología y el internet también nos da cosas malas. Sí, y yo creo que ahí es donde el liderazgo de la sociedad civil tiene que salir a luz. Y la empresa privada, la empresa mi amigo. Privada. No, claro, nosotros estamos haciendo y hemos venido haciendo, creo, lo que nos corresponde. Y a veces algunos dicen que hasta más de lo que nos corresponde, porque nos metemos en cosas que dicen que no nos tocan. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero nosotros sí estamos comprometidos con el país a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar la democracia, el sistema de libertades, los derechos individuales, los derechos humanos, etcétera, en lo que creemos, porque sin eso no puede haber una sociedad próspera. Pero sí creo que es importante que, digamos, programas de opinión y grupos ciudadanos como los que se están conformando ahora empiecen a tomar un rol más preponderante para que le exijan a los partidos políticos a que respondan. Fíjate que los partidos políticos, inclusive el mismo gobierno, lo que hemos aprendido en los últimos años es que, gracias a Dios, como todavía hay elecciones y todavía necesitan los votos de la población para llegar al poder, lo único que les afecta es la opinión pública. Entonces, si tú querés que se dé algo en el campo político, tenés que afectar la opinión pública, que la gente, la población, les exija, les demande que hayan ciertos comportamientos, ciertas acciones, ciertos cambios, para que entonces los cambios se den. Y el liderazgo no va a venir de los partidos, va a venir de la población. Perfecto. En el próximo segmento, Luis, creo que hablemos de soluciones, especialmente la situación fiscal que tiene El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, la situación fiscal de El Salvador, en mi opinión, es casi terminal. O sea, el excesivo gasto público, el excesivo gasto corriente, la excesiva corrupción, despilfarro y el endeudamiento. O sea, y la única manera, a mi buen saber y entender, es derrotar al monstruo. ¿Y qué es lo que le llamo el monstruo? Lo que ha creado la partidocracia para ordeñar al país. Los 50,000 correligionarios que nos han metido desde los tiempos de Mauricio Funes, que cuánto le cuestan a El Salvador. El robo de los últimos 3 gobiernos, porque el de este no se ha destapado todavía. Y tampoco estoy absolviendo a los anteriores. Todo eso tiene que tener un análisis profundo y drástico. Decía el exalcalde Giuliani cuando hablábamos del problema de la seguridad, y casi cuando le conversábamos de todo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Decía, voluntad, tener voluntad. Ahora, también requiere tener una visión clara de el diagnóstico del problema y sus posibles soluciones. Este es un problema sumamente complejo, no tiene una solución mágica. Cuando yo oigo que solo tiene una solución, ya me doy cuenta que no ha profundizado. Tú has mencionado varias. 1, tiene que haber un sistema fuerte de control estatal para que no haya corrupción. 2, tiene que buscarse a través de la modernización del Estado la eficiencia.
3, tienen que cortarse los abusos. Los abusos en los que tú mencionas, donde hay gente que son del batallón Cobra, que llegan a cobrar pero no trabajan. No, y el nepotismo. Y... Todos esos abusos tienen que terminarse. Aquí hago un paréntesis. Nosotros le propusimos en las reuniones que tuvimos con la comisión del gobierno que empezáramos por 2 cosas, que se hiciera una auditoría dividida en 2 partes. La primera auditoría era una auditoría nada más de pasar lista, como hicieron en Honduras, y decir, vaya, a ver, todos estos están en planilla, ¿a dónde están? ¿Qué están haciendo? Hay que incluir a las alcaldías. Todos, no, es todo, es todo. En Honduras 10% de la gente resultó que solo llegaba a cobrar. 10%. ¿Cuánto es 10% del presupuesto? Si aquí obtuviéramos 5, ya sería ganancia. Debe de hacerse un plan porque tampoco, digamos, va a ser posible por la ley, etcétera, sacar 60,000 personas de un día para otro. Pero podés congelar las contrataciones, podés jubilar a los jubilados. Entonces viene el problema de que los jubilados no se quieren jubilar porque las pensiones están muy bajas. Sí, pero... Entonces, bueno, en lo de las pensiones es otro punto. Pero vaya, tenés que cortar todos esos abusos. ¿Cómo puedes hacer para tener más ingresos? Lo primero es que crezca la economía. Es obvio. ¿Cómo haces que crezca la economía? Hay una serie de medidas ya propuestas que están ahí para implementarlas. Otra forma de ingreso es ampliar la base tributaria. Aquí en el país, como hemos señalado un montón de veces, resulta que el 80% de la renta la pagan en empresas, las pagan 2.300 empresas. Y el 75% de la renta de las personas las pagan 16.000, 18.000 personas. O sea, que el 75% de la renta la pagan 20 y pico mil contribuyentes de una población económicamente activa de 3 millones de personas. Claro, la gente que gana muy poco no se le puede cobrar, pero hay gente que pudiendo y debiendo pagar no está pagando. Y ahí se deberían de concentrar los esfuerzos del Estado para conseguir esos recursos. Después está la informalidad. 72% de la población económicamente activa está en la informalidad. Significa que solo 28% paga salario mínimo, vacaciones, prestaciones laborales, fondo de pensiones, seguro social, etc. El resto no tiene acceso a eso, pero tampoco contribuye más que con la parte que le toca del IVA, porque el IVA no se lo pueden evitar en un 100%, pero sí se evita en pedazos, en partes, y no se paga todo lo que se debería pagar. Ahí hay otra manera de hacerlo. La otra es con la eficiencia del gasto. O sea, nosotros hemos señalado infinidad de veces, por ejemplo, que todo aquello que se pueda comprar en la bolsa, se compre en la bolsa, porque es un mecanismo transparente. Cuando se ha hecho eso, ¿qué ha pasado? Han habido ahorros sustanciales, que hasta el mismo gobierno lo ha reconocido. ¿Pero por qué no se hace? Bueno, porque el funcionario encargado de esas cosas ya tiene su negocio y pierde el poder de hacerlo así transparentemente. Pero si el sistema lo exigiera, entonces habrían maneras de ¿cómo se llama?, de ahorrar. La otra es que en la medida que haya más gente empleada, más gente produciendo, no solo contribuyen, demandan menos del Estado. Porque aquí cualquiera tiene un problema. Tengo una cuetería, y perdónenme, pero siento por esas personas, pero es un ejemplo. Tengo una cuetería y por necesidad no cumplo ninguna de las medidas de seguridad mínimas que me dice el cuerpo de bomberos que cubra. Y se me revientan los cohetes y todo, y perdí todo. ¿Qué es lo primero que uno escucha? Ayúdenme, no tengo, déme el Estado algo. Hay gente que se va a tomar, por ejemplo, terrenos,
y que a la hora que se investiga se da cuenta que tienen casas en otros lados y que las están alquilando. Hay gente ganguera, no digo que todos, no digo que no hay que tener sensibilidad con aquel que lo necesita, pero debemos de tener también responsabilidad y conciencia, y esas cosas deberían de irse arreglando en la medida que uno es autosuficiente, entiende que cómo funciona el sistema, hay oportunidades, puede progresar, el Estado le da lo necesario para que uno se levante y sea autónomo. Entonces, en esa medida se acaba el clientelismo, se acaba la costumbre de estarle pidiendo siempre con la mano así al funcionario, de decirle, ¿me das? Y el funcionario le dice, te doy, pero vota por mí. O hace lo que yo te ahora, digo. fíjate que ese mal también, Luis, y creo que tú lo conoces de sobra, también está en el sector privado. Los privilegios que se han vendido, los favoritismos que a veces hay, es una cuestión cultural, pero no vas a cambiar la cuestión cultural si no modificas las estructuras. Sí, no, sí. Esto, cuando el sistema está mal, en todos lados lo vas a encontrar. Lo que sí te quiero decir es que nosotros hemos, digamos, profundizado en el sector empresarial y vieras que es mínimo las empresas que podemos decir nosotros reciben algún privilegio del Estado. La mayor parte, o sea, de todos nuestros asociados, son pequeños, medianos y microempresarios que nunca han hablado con un funcionario en número, ¿verdad? Claro, hay unos que al tener acceso pues pueden pedir favores, pero no podemos generalizar al decir que el sector empresarial ha crecido por... No, pero sí, tampoco hay que negarlo que hay sectores completos que reciben privilegios, Luis. Y hay industrias completas que reciben privilegios. Y algunos de ellos privilegios mal habidos, que muchas veces previenen el construir soluciones que este país necesita. Te voy a poner el ejemplo, la unión aduanera. ¿Quiénes son los que se oponen a la unión aduanera? El sector azucarero es uno de ellos y quizás el más importante. Y eso es injusto, Luis, que por agarrarse a la excusa de que en Guatemala no ha habido reforma agraria, ellos no pueden competir. Eso es mentira, además de ser una injusticia. Fíjate que, bueno, yo he escuchado las razones y hay razones que sí tienen justificación, en el sentido de que allá la reforma agraria es una realidad. Allá, por ejemplo, tienen extensiones de cañales en donde pueden meter una máquina que hace el trabajo de 600 personas. ¿Es eso culpa del consumidor salvadoreño? No, pero no es culpa del cañero tampoco. No, pero es que si el cañero se agarra de eso para prevenir, porque para mí la unión aduanera es una de las grandes soluciones para El Salvador. Y se está trabajando lo que se está haciendo, pero fíjate que no solo en la unión aduanera, no solo, por ejemplo, está el azúcar. Hay, de acuerdo a lo que hemos, y sería bueno que invitaras a Agustín Martínez, que tiene con mayor especificidad los datos. Ahí creo que son 156 productos que están en diferentes situaciones. Nos decía, y esta reunión yo creo que te la comenté con el presidente Jimmy Morales y algunos empresarios en Guatemala. Decía él, bueno, los carros, ¿verdad? Los carros en Guatemala valen menos que aquí. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos, es una razón. No, y tienen mayores volúmenes. Y tienen mayores volúmenes. Sí, no, pero ¿es eso culpa del consumidor salvadoreño? Pero por eso te digo, espérame. Y además no tienen primera matrícula. Y además no les cobran una serie de otras cosas que cobran los de aquí. Entonces le dicen, vaya, ¿quieres competir? Nivelémonos. Y le dice al gobierno, vaya, nosotros bajen ustedes los impuestos de sus carros. Entonces el gobierno dice, no, porque vamos a perder ingresos. Y entonces le estamos cobrando a los más ricos de los ricos que tienen esto. Y entonces le dice a los empresarios chapines,
Miren, y ustedes están dispuestos a que les subamos los impuestos a sus carros. No. Pero es que fíjate que esa es la triste realidad de nuestros países, Luis, que muchas veces nos concretamos al mínimo común denominador, que en este caso es el de los errores y de las políticas equivocadas. Pero hay que nivelarlo. No, yo estoy de Porque acuerdo. imagínate que querés tener un mercado común donde las fronteras periféricas sean las que reciban y se pague ahí. Entonces, si tú tenés en un país donde pagas menos y en otro donde pagas más, decís, le voy a meter esto que va para Guatemala. Y se viene para acá. Se viene para acá. Mira, si yo estoy de acuerdo, Luis. Entonces hay que nivelarlo. Yo estoy de acuerdo. A mí lo que yo estoy abogando es porque no nos concretemos al mínimo común denominador de la mediocridad No, yo estoy de y acuerdo. de la corrupción. Yo estoy Y de eso acuerdo. creo que lo tenemos que atacar especialmente desde el sector privado. Yo estoy de acuerdo. Yo te agradezco, Luis, que hayas venido aquí, primero porque siempre es un gusto y creo que sos de las personas que más aporta El Salvador, pero en esta oportunidad te agradezco especialmente que hayas venido a pesar de estar afectado de la garganta, y aquí acaba de entrar Salud TV, que podés aprovechar para que te den una miradita. A pedir consulta gratis, pero no está poniendo atención. Sí. Bueno, que Dios los Muchísimas bendiga gracias. a todos. Muy buenos días. Gracias. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.